Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal El Beso de un Verso. Hoy en el podcast del Buen Escritor, en su episodio número 84, os voy a presentar a una chica muy peculiar, pero es maravillosa. Es tanatopractora y nos habla de su visión especial de la muerte, ya que trabaja muy unida a ella. Así que me encantó conocerla, me encantó charlar con ella y bueno, quiero compartirlo con todos vosotros. Creo que es un podcast hoy muy especial que no debéis de perderos. Así que venga, no me demoro más. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast del Buen Escritor. Hoy tengo el placer de presentaros a Lucía Moya, que bueno, viene a contarnos en lo que ella trabaja. A mí me parece un tema muy interesante y bueno, creo que vamos a sacar una entrevista muy pues, interesante, muy divertida y muy tal, porque Lucía es maravillosa. Hola Lucía, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola, muchísimas gracias por haber contactado conmigo. No, gracias a ti, gracias a ti. Vamos a ver, Lucía es tanatopractora. Cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo. Vale, pues a ver, actualmente me dedico a impartir formación a nuevos tanatopractores o a personal a funerarios que ya están trabajando de esto, ¿vale? Y exactamente, a ver, la tanatopraxia es una rama de la tanatología en la cual nosotros lo que hacemos es hacer una intervención quirúrgica, lo que es el cadáver, para eh, que se conserve en un estado óptimo para su posterior o bien entierro, o bien incineración o bien traslado internacional. Entonces se hacen unas prácticas u otras, que son las de conservación o las de envasamiento. Pero lo que tratamos es de que el cuerpo se conserve lo mejor posible y no haya riesgo sanitario. Entonces eso más o menos es lo que hacemos. Lo que pasa es que eso es una parte de todo el proceso de los servicios funerarios, ¿vale? Entonces, normalmente es la parte como que está ahora más conocida porque está como muy de moda y demás, pero es a lo mejor en la que menos en el sector funerario se conoce. Y esta intervención quirúrgica que dices que les hacéis, ¿en qué consiste? Es la sustitución de lo que es la sangre por el formol. Entonces se hace vía arterial y bueno, trabajamos con biocidas, con productos biocidas, con químicos, no solo con formol, sino con más cauterizantes, favorecedores del pH, anticoagulantes. Trabajamos con muchísimas cosas que lo que hacemos es que con esos productos se fija la proteína de los músculos y permite la conservación. Entonces, para hacer eso hay que eliminar primero toda la sangre del cuerpo, introducimos esos químicos y también favorecen muchísimo el color de la piel, la elasticidad, todo. Y eso Entonces, se le hace a todos. no, eso por ley se le hace a unos pocos, es decir, a los cadáveres, por ejemplo, judiciales que tardan más de 48 horas en enterrar o incinerar, a los que se van a otra comunidad autónoma a enterrar, a los que salen de manera internacional, los que viajan por tierra, mar y aire, los que se entierran en criptas o los que se exponen de forma pública, ¿sabes? Pero Ah, la única diferencia entre la conservación y el embalsamamiento puede ser el método de cómo lo hagas o bien la cantidad de químicos, de biocidas que metes en el cuerpo. ajá. O sea, los que van a estar más de 2 días expuestos o que no se les entierra todavía, pues claro, se les tiene que conservar mejor, claro. Intervenir, efectivamente. Claro. Entonces ahí ya pues se hace una cosa o se hace otra según la ley, según criterios, pero bueno, es más o menos a lo que se realiza. En ocasiones también para alguna reconstrucción que podemos hacer pues de personas que vienen pues de accidentes y demás, también se suele realizar, pero bueno, eso ya son menos casos, quiero decir. Lo más común son pues los cadáveres judiciales, eso es. ¿Y tú en qué momento decidiste que querías dedicarte a esto? Bueno, yo desde... A ver, te parecerá loco, pero es verdad que hay mucha gente con la que yo hablo actualmente que estudia esto que le pasa lo mismo que a mí, quiero decir. Desde pequeñita me llamaba mucho la atención el tema de la muerte. Entonces, siempre, yo le preguntaba a mi madre, pues mamá,
cómo son los cementerios, qué es lo que pasa, tenía como mucha curiosidad. Hay muchísimos niños que es verdad que a los 5 de 5 a 7 años, tenemos como un concepto, los niños pequeños, pues que nos preguntamos un poquito la impermanencia, ¿no? Entonces nuestro nivel cognitivo no está maduro, pero sí que es verdad que te planteas que te vas a morir y que tus padres se van a morir, de hecho hay como una especie de fobia o de traumita infantil que tenemos, que pasamos todos por ello, que es de, oh Dios mío, mis papás se van a morir y todo el mundo se va a morir, ¿vale? Claro. Entonces, sin embargo, yo se me dio la vuelta a la tortilla y yo no tenía, no tenía ese trauma, era todo lo Tú no. contrario. A mí me tranquilizaba saber que yo me iba a ir, o sea, era como una tranquilidad asombrosa. Buenísimo. Y entonces, claro, cuando yo a mi Es que madre le cualquier niña me imagino preguntando a su madre, yo me voy a morir y la madre decirle que sí y ponerse a llorar. Y tú, en cambio, no, no, yo no estaba como deseando desde pequeña. Entonces era como, mamá, me voy a morir, me decía sí. Y yo sentía dentro de un alivio que yo decía, menos mal, menos mal que no me quedo aquí para menos siempre. mal, María Jesús, que esto no se repite, ¿sabes? Más menos con este cuerpo, ¿sabes? Total, que a mí me daba como mucho alivio, pero siempre me ha interesado, ¿eh? Lo que pasa es que mi madre no me dejó dedicarme a esto directamente porque no estaba arreglado, no es una educación reglada lo que hay, no hay nada arreglado. Y entonces me dijo, tienes que hacer una carrera. Y yo te pago un cursito de estos de los primeros, ¿eh? Que no había, vamos, que en el tiempo en el que yo empecé no había ni mujeres en el sector, o sea, había muy pocas, muy, muy pocas. Y, y me dijo, te pago este curso Si si terminas estudias. la carrera. Y efectivamente, pues al final me tocó apechugar pues o sea, todos mis estudios son de otra cosa totalmente distinta. Y de una cosita pequeña que hice, un curso al Pero final se ha sí, certificado después, que luego me certifiqué, quiero decir, pero fíjate lo que es la vida, que de una cosa insignificante que mi madre pensaba que no, pues al claro. final me ha dado de comer durante un montón de años, ¿sabes? Pero tu madre la tendrías escandalizada, la mujer diría, Estaba ¿por dónde escandalizada va? porque encima mi madre tiene mucho miedo a la muerte, o sea, no es una persona que sea muy, Claro, que tenga apertura, ni yo lo he mamado en casa, ni nada, no, no, no. no, Era un no. tema del que no se solía hablar. Y ahora tiene más apertura porque está acostumbrada y claro, desde pequeña con este tema, pues sí. Pero me preguntaba todo el rato, ¿pero cómo te gusta esto? No, no es que te guste. A ver, no es, porque es una Es cosa que te que interese. efectivamente, no es que a mí me encante realizar todo lo que realizo, etcétera, etcétera, sino que a mí, por ejemplo, me gusta mucho la anatomía. Es un sector en el que ayudas una barbaridad, en el que ningún día es igual, haces mil cosas distintas constantemente, estás en renovación constante. O sea, yo como embalsamaba hace 5 años, no embalsamo ahora. Ahora Claro, embalsamo con métodos americanos, con un montón de productos nuevos, con un montón de cosas que son a nivel quirúrgico súper, súper potentes, ¿sabes? Y claro, nuevas, innovadoras. Entonces, a mí me parece que es un sector muy bueno, pues para personas a lo mejor que no se pueden estar quietas, claro. ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. De verdad es que no me lo puedo ni imaginar. Bueno, a ver, me interesa mucho saber algo que hayas vivido, lo más curioso que hayas vivido en un tanatorio, que nos puedas así contar alguna anécdota. A ver, ahí, que tengo muchas, ¿vale? Lo que pasa es que ahora cuando me las dicen es como que no se me, o sea, Que no podría te estar. viene ninguna. Claro, claro, no, pero mira, hay una que es muy, muy interesante, que fíjate, ahora que estamos hablando de los niños, es la primera que me ha venido ahora. Y bueno, llevaron, o sea, normalmente yo estaba en el tanatorio anterior y entonces teníamos dos salas, pero las salas no, o sea, tú cuando entras a la sala, no te, o sea, hay una puerta que da a lo que es el personal interno, ¿vale? Las habitaciones internas, pero ahí no puede pasar nadie. Y entonces las salas no están comunicadas entre sí. Y para ver a la persona fallecida tienes que entrar dentro de la sala y luego dentro de una antesala, porque nunca se exponen directamente, o sea, para que haya gente que a lo mejor si no lo quiere ver, que no lo vea. ¿Vale? Ajá. Y entonces estábamos allí y entonces me viene o sea, había las dos salas estaban ocupadas, había dos fallecidos, uno en cada sala. Y me viene una mamá con un niño pequeño de la mano, y el niño tendría a lo mejor 4 o 5 años, tampoco tendría más, diciéndome que había visto a un señor con una pajarita y que estaba ahí delante de él y que estaba hablando con él. Y entonces vino la madre como un poco como rara, como asustada. Y yo pensé, ¿qué le pasa?
Total, que me paro a hablar con la madre y dice, nada, que me estoy asustando mucho porque está diciendo el niño que está viendo a un señor con pajarita, no sé qué, no sé cuántos. Y el niño a quien veía era el fallecido de la otra sala, que efectivamente llevaba pajarita. Entonces, claro, o sea, esto es una... Quiero decir, tú imagínate, María Jesús, cómo me planto yo delante de esa mujer que ya estaba Imagínate. asustada para decirle, es que su hijo está viendo al fallecido que está en el otro lado, pero ha sido imposible que pasara a verlo porque no, o sea, nadie pasa por allí y nadie ve nada. Claro, Pero claro. sí, efectivamente, eso es una anécdota muy buena de que, claro, o sea, ya cuando ves tantas cosas y demás, y la familia te cuenta tantas cosas también, porque yo atendía al fallecido, pero también atendía a la familia cuando contrataba el servicio, entonces tenía la oportunidad de hablar con la familia constantemente de muchísimas cosas que decían. Y normalmente las cosas así de más interés que a mí me tranquilizan más aún que me vaya yo a morir como de pequeña, que esto sea suficiente, ¿no? Con una ya Ya tenemos un... sí, ya, con Ya una está. vale. Pues me tranquiliza saber que nunca nos vamos solos, que siempre o sea, que siempre vienen a buscarnos, que eso está súper bien. Me parece que ahí Dios lo ha hecho. Un detalle por su parte. Un detalle maravilloso, ¿vale? Y es verdad porque hay muchas familias que contaban que la persona fallecida, por ejemplo, el día anterior o el otro, bueno, la mejoría de la muerte, que eso se sabe, que el paciente como que mejora y para despedirse y luego ya se va, y que contaba pues que el fallecido, o sea, que la persona que iba a fallecer sabía que se iba a ir, o sea, que hay veces que sí, yo creo que tu propio alma o tú mismo sabes cuándo te vas. Y entonces como que lo decía, no, si yo me voy a ir, si yo tal, y lo contaban. De hecho, he tenido muchos servicios que ha contratado el servicio funerario el propio futuro fallecido en esa semana, ¿sabes? Y te plantas a hablar con la persona con que están paliativos y demás, y te sorprendería la naturalidad con la que conoce todo lo que va a ocurrir, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, cuando vives tantas experiencias de esta manera, pues cómo no vas a plantearte un poco, ¿no? Claro. Esto, ¿sabes? Con lo cual entiendo que tú sí crees en la vida después de la muerte. Sí, claro que sí, pero sin lugar a dudas. De hecho, es que creo que esto no es para tanto. O sea, No es para tanto. no, esto no. Esto es una anécdota. Esto- ¿sabes? Es un pequeño resumen de algo, ¿sabes? Pero yo, por supuesto que sí que creo, sí. De hecho, es que la reencarnación estuvo aprobada 5 siglos después por la Iglesia después de Cristo. O sea, quiero decir que no es algo que nos Ya. estemos inventando, ni algo que vaya en contra, quizá de ningún tipo de religión, sino que estuvo aprobada, lo que pasa es que luego se decretó que se quitó, pero eso estuvo ahí. O sea, quiero decir, y al final sí, yo sí que creo perfectamente en que esto no lo es todo. Entonces tú, o sea, cuando tienes un problema aquí, que los tenemos todos, relativizas todo mucho. O sea, tú pensarás, bueno, mira, esto que me está pasando ahora, me la pela. O Yo, sea, más o menos, escucha, más, te voy a decir, la gente se cree que los funerarios somos porque tenemos como el canon de la típica persona a lo mejor, pues que es muy seria, muy tal, muy cual, pero es que yo creo que, muy sinceramente, fría. sí, como muy fría, muy seria, es todo lo contrario. O sea, es decir, somos muchísimo más humanos porque vemos el dolor y lo tienes que sostener, no solo lo ves, lo tienes que sostener, porque en el tiempo que estás tú con la familia tienes que sostener eso tú y recae sobre ti. Entonces, al final, yo realmente, esto no me importa mucho. O sea, todo esto que vemos aquí, quiero decir, tengo problemas como todos, pero no me importan mucho, porque yo lo que pienso es que ahí arriba no voy a necesitar las cosas por las que me preocupo aquí. Entonces eso te permite ver una visión totalmente impecable y nítida de lo que es importante y lo que no. O sea, es decir, quizá cuando eres... También yo empecé muy joven en esto, que también yo creo que tiene que ver. Entonces a mí la tontería se me quitó como de un plumazo. ¿Sabes? Claro. Como que no tuve tontería pues esa sensación de, empecé con 23 años, ¿sabes? Esa tontería de 22 23 años que no sabes ni cómo te llamas, pues al final todo eso nada. Pero aquí realmente, cuando tengo problemas de dinero, me encanta saber que allí no hay dinero, que Ya. donde voy realmente no lo hay, ¿sabes? Y cuando hay problemas a lo mejor de enfrentar ciertas cosas y demás, me parece muy importante relativizar y no dar importancia porque se supera todo de forma más tranquila. No quiere decir que duela menos, es que duele mejor. No menos, Ya. pero mejor.
sea, se lleva mejor. claro. A mí, vamos, yo creo que aquí en el canal ya todo el mundo más o menos me conocen, pero bueno, pues si aparece alguien nuevo, que espero además que sí, que aparezca alguien nuevo y se suscriba al canal, que nos viene bien a todos. Yo perdí a mi hijo mayor hace ya 13 años, le perdí con 17 años recién cumplidos. Y en un principio, claro, para mí se me partió la vida. O sea, yo tengo otro hijo, gracias a Dios. Los dos son mi orgullo, mi alegría y yo más feliz no puedo estar de haberles tenido a los dos. Pero en aquel momento yo no era capaz de entender que yo ahora lo que doy son las gracias de haberle tenido 17 años. Yo en aquel momento era, ¿y por qué te le llevas? ¿Y por qué mi hijo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todo eran porqués. Por los porqués sigo sin tener respuesta, pero es que ahora no la necesito. Creo, confío en que el día de mañana voy a volver a estar con él. Entonces ahora disfruto del que tengo aquí, espero que por muchos años y el día que me toque marcharme, sea cuando sea, que espero que tarde, pues disfrutaré del otro. Entonces, esté aquí o esté al otro lado, voy a estar acompañada, como dices tú, por mi hijo, por mi padre, por mis abuelos y Sí. total no tengo Siempre. gente allí. A ver, lo que nosotros pensamos, es verdad que es duro, quiero decir, yo creo que son los duelos más duros que te pueden pasar, ¿vale? Que le pueden pasar a cualquier persona. Lo que pasa que también es importante saber que nosotros venimos aquí con un propósito y probablemente tu hijo cumplió ese propósito, ¿vale? Entonces, en ocasiones tú tienes una misión, obviamente, a mí me parece como muy banal, me parece como muy banal la gente que no, o sea, que no entiende para lo que está. Quiero decir, o que lo ignora, perdón. No que no lo entiende, sino que lo ignora. Es decir, todos estamos aquí con un propósito, si no, no vienes aquí. O sea, es más difícil nacer que morirte. O sea, mucho más complicado. Entonces, cuando yo creo que te mandan aquí, tú completas tu misión, has venido a hacer realmente ciertas cosas, lo comprendes cuando te vas. Entonces, es muy difícil a lo mejor en un momento de duelo comunicarle esto, en este caso a ti, que eres la madre, ¿vale? Pero me parece importante comprender que ya cumplió su misión para lo que estaba aquí. Ya, Entonces, cuando te vayas, lo entenderás, o sea, porque tú también habrás cumplido la tuya. Entonces, no dudes que probablemente vengan a por ti, todos, o sea, todos vienen, que para lo que unos es una despedida, para otros es un reencuentro. O sea, claro. es decir, si todos nos vamos y tenemos la certeza de que nos vamos, ¿vale? En algún sitio tenemos que estar. O sea, es así. Entonces, luego independientemente de si tienes diferentes creencias religiosas, que a mí me parece súper importante, a agarrarte a lo mejor a una fe en algún tipo de religión o a una fe en algo, ¿vale? Te ayuda mucho también a tener como otra visión, ¿vale? Entonces, en este sentido, no debemos tampoco dar lecciones a nadie del dolor, porque cada uno lleva el dolor y el duelo intrínsecamente de la forma que lo tiene, pero sí que creo que es muy importante saber que cada uno tenemos una misión, que si no la has encontrado todavía, en algún momento se te va a revelar, ¿vale? Y que lo vas a saber. O sea, es decir, esas son cosas que se saben, pues como sabemos comer y tragar y todo eso. Eso es algo intrínseco al ser humano Claro. y es algo natural. Entonces hay veces que cumplimos nuestra misión y nos vamos. Hay muchas veces una cosa de mi madre, porque mi madre no se quiere ir, como tú, que has dicho, ojalá que sea más tarde, ¿vale? Pues mi madre no se quiere ir, entonces me dice, tengo miedo de cumplir mi misión por si me voy. Y le digo, pero es que no funciona de esta manera, ¿sabes? No funciona así. Ya. Pero, pero bueno, es importante también saber un poco que en ocasiones o tener por lo menos esa conciencia de que todos estamos para algo y de que todos tenemos nuestro día marcado. A ver, yo por ejemplo tengo claro que hemos venido para algo. A día de hoy tengo 57 años, no sé muy bien a qué he venido, pero vamos, yo creo que lo estoy haciendo bien. Lo que sea que haya venido, lo estoy haciendo A bien. ver, hay veces, te cuento, ¿vale? María Jesús, hay veces que no es una misión trascendental. A veces has venido a ser la mamá de, o el papá de, o a ayudar a, o por ejemplo en tu caso, has venido a ser la mamá de y a poder tener un canal para visibilizar esto. Ajá, Sea, lo que pasa que no es una misión, quiero decir, son misiones,
que no es algo en concreto súper importante, pero claro, quizá lo tuyo sea más importante, que has ayudado a muchísima gente hablando de estos temas, dando visibilidad y dando visibilidad a tu dolor, es una misión igual de importante que la de otra persona que haya venido aquí a traer a alguien y a sostener esa almita claro, que viene nueva, ¿sabes? Son claro. misiones que las entendemos después. O sea, hay gente que está muy avanzada y las entiende ahora, ¿sabes? O que lo saben desde pequeños. Hay gente, por ejemplo, que ha venido aquí directamente pues a curar a gente y desde pequeñito quería ser Claro. médico y yo quiero, pues ahí está, ¿sabes? O Pero como es tu caso, por ejemplo, que también tenías claro a lo que venir. sí, yo desde pequeña siempre tuve, o sea, siempre tuvo sentido el que yo me tenía que dedicar a esto. De hecho, es que Dios me ha puesto como para que no me dedique a nada más. O sea, yo no sé hacer nada. O sea, solo estoy hecha exclusivamente para ser funeraria, hacer las prácticas tanatológicas y para dar docencia. Lo demás no me pidas nada más. O sea, no hay ninguna virtud más. O sea, es como que hay mucha gente que yo la miro y digo, joder, que Virtudes tienen... seguro que tienes más. Sí, pero veo y hay gente muy virtuosa que sabe tocar un instrumento, sabe tal, sabe cual. Ah, bueno, claro. Yo no. Tú no. Tú no. Pero lo que está, está, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Vale, bueno, he de contarte que ahora ya, gracias a Dios, porque aquello no era agradable, ya no me ocurre. Pero al principio, claro, yo estaba en Facebook, además tenía bastantes seguidores, bueno, tampoco tantos, pero bueno, tenía Sí, sí, tenía, unos 1.000 sí. seguidores o así, y la gente me conocía cuando falleció mi hijo. Claro, yo antes de que falleciera, pues me preguntaban, ¿qué tal tu hijo? Y yo publicaba, pues hoy hemos ido a rehabilitación, hoy tal, mi hijo tal, me preguntaban y sabían lo que había. Y cuando ya falleció, pues lo publiqué en Facebook y la gente me escribía. Yo lo agradezco muchísimo todo aquello, porque la gente me apoyó mucho, Mm. pero se daba el caso de que, claro, yo se iban pasando los meses y gracias a Dios, pues soy una persona bastante positiva y bastante, bueno, pues que no salgo llorando ni salgo tal. Además, soy escritora, escribo poesía, bueno, pues yo publicaba muchas cosas y se me veía un talante, no de estar hundida, que no lo he estado nunca, aunque por dentro la profesión, como dicen, Va por dentro, da. sí. Pero bueno, entonces se me daba el caso de que me escribían, ay, María Jesús, tú que eres así y tal, pues habla con mi cuñada que ha perdido a tal, o habla con no sé qué, y pues, me ponían en contacto y yo hablaba, y hay gente pues que, como digo yo, lo llevan de otra manera. Hay otras personas que también se regodean mucho en el dolor y tienes que intentar salir de ese bucle, porque es que Ahí. si no, no Sí, vives y tú tienes que seguir viviendo. claro. Entonces yo pues intentaba, bueno, en la medida en la que podía, ayudar. Pero es que se me ha dado el caso de escribirme, que no digo, yo no tengo nada en contra, pero que yo no lo puedo comparar. Es que se ha muerto el perro, no sé quién habla con él y a ver si le puedes animar. Y yo decía, madre mía, pero ¿y yo por qué voy a decirle del perro? Si es que yo no lo veo igual. O sea, que Claro, cada uno querrá su perro, será su hijo claro, es probablemente. que hay una cosa, claro, es que ahí eso ya te metes, quizá lo hacían con la mejor intención del mundo con el tema del duelo, ¿vale? Porque al Sí, final con una pérdida tan grande tuya, verte bien, ver ese talante, pues es lo que te digo, que al final de cara al público tú te comportaste como lo que eres, es que no podemos dejar de ser lo que somos, o claro. sea, en ningún momento. Entonces, tú tendrías tu dolor, llevarías tu duelo, pero es verdad que la forma de afrontarlo, pues tendrías más fortaleza, más recursos Sí, que en ese momento estarías más apoyada, o sea, lo que cada uno necesita. Pero claro, hay muchos duelos, tu duelo es de los más complicados, por no decir el más, ¿vale? sí. Pero hay otros duelos que son duelos que no están reconocidos y la gente no tiene recursos, que son los duelos de las mascotas y los duelos de las amantes, Ah, que no pueden decir que han perdido a la a su persona. amor. Claro, no pueden ir al tanatorio, no pueden, no pueden. O sea, quiero decir, son dos Más duelos que que nada no deben, por Hombre, poder. no será ni el primer ni el último caso que me he encontrado yo, ¿eh? Pero bueno. Ah, sí, 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 bueno, los tanatorios, date cuenta que ahí se junta mucho conflicto. Se juntan familias que no se hablan, se juntan problemas, se junta de todo. Entonces ahí hemos visto de todo. Pero es real que hay duelos no reconocidos, ¿sabes? Que existen
y que ahora están a lo mejor con un poquito más de visibilidad, pero que son duelos no reconocidos, que son número uno los de las mascotas, porque al final están contigo todo el día. Claro, es que eso es una pérdida bastante, bastante grande. Sí, Entonces, es real que no se puede comparar, pero quizá con la gestión de duelo que tenías tú, la gente sí vio reflejado y dijo, pues me puede sí, aportar sí, algo. sí, puede ser Pues ahí ya lo perfectamente. tienes, claro que sí, Yo, me por dices ejemplo, yo, por ejemplo, tengo gato. Oye, le que quiero también. mucho al gato y no, ojalá me dure también mucho, ¿no? Sí, Pero es que después de haber perdido un hijo, que se me muera un gato, que claro, le claro, quiero no ves. mucho, pero no es igual. Entonces, Sí, claro, no, claro, o sea, al final yo creo que te veían como referente. Y luego me dices que sí, no sabes por qué estás aquí. ya, ahora ya no me escriben para eso, ¿eh? Y la verdad es que lo agradezco porque es que también era removerme a mí mucho. Que yo a mi Claro, hijo le tengo presente todo el día 24/7 y a mi padre igual. Y para mí la muerte de mi padre, que fue después de la de mi hijo, fue muy dolorosa, pero es que después de haber perdido a mi hijo, pues es que no ya se puede tampoco era comparar. igual. Es Claro, más, incluso pensé, pues mira, ahora está ya, se ha ido con su nieto, que ya no claro, me carne. claro. Entonces, bueno, seguimos. ¿Se podría dar el caso de enterrar a una persona viva? A ver, es muy, eso me lo ha preguntado mucha gente, ¿eh? Pero es Sí, complicado, es es complicado. complicado. Quiero decir, sí, no es tan sencillo como parece. Quiero decir, vamos a ver, tendrían que darse como muchos casos, o sea, o sea, hay una cadena de custodia, ¿vale? Entonces tendrían que darse como muchas situaciones, una tras otra, que no se pararan, ¿vale? Ya, Hasta llegar a eso. Quiero decir, a ver, nosotros cuando fallecemos tenemos un certificado médico de función, ¿vale? ¿Qué ocurre con este certificado médico de función? Que un médico facultativo ha ido a ver si la persona ha fallecido. Si ha fallecido, hace el certificado médico de función, ¿vale? Y si no ha fallecido, pues la persona sigue en el hospital, en la residencia, donde sea. ¿Qué ocurre? Que tú, normalmente hay muchos tipos de fallecimientos, no siempre falleces en un hospital, ¿vale? Entonces, en el hospital probablemente si falleces de repente te van a intentar reanimar, si en la calle te pasa algo te van a intentar reanimar, pero quizá a lo mejor si falleces en una residencia de ancianos a las 3 de la mañana y te viene el médico y el médico no se fija mucho, no lleva el electro, no te hacen un electro, no comprueban nada, hombre, se ve que es un exitus por la edad de la persona, patologías previas, etcétera, etcétera. Siempre miran tu historial clínico. Pero sería tremendamente raro que un médico certificara a una persona que no ha fallecido, ¿vale? Eso por un lado. En todo caso, si eso llegara a ocurrir, si te están acondicionando, ya te han taponado, o sea, ya no puedes respirar. Por tanto, tampoco la podrías enterrar viva, ya. ¿vale? Ni incinerar viva porque ya la mataría, o sea, terminarías Se con moriría solo contaminación. ya de Te eso. morirías solo del taponamiento, ¿vale? Quiero decir que no se llega a ese punto. Lo que sí ocurrió una vez, que es la única cosa que yo he tenido conciencia, que no fue a mí, ¿eh? No fue en mi funeraria ni nada, pero sí que hemos tenido el sector conciencia de eso, fue hace unos años, te estoy hablando antes del COVID, o sea, a lo mejor unos 7 años o así, que hubo una persona en un centro penitenciario que tomó droga y se quedó como catatónico, como estado catatónico. Entonces era por la noche, fue el médico a certificar y certificó. Entonces, pero no había fallecido. Entonces esa persona se despertó en casi, pues le llevaron en el furgón todo como si fuera un fallecido. Claro. Y se despertó en las instalaciones médico-forenses del Instituto de Medicina Legal. Y entonces lo que ocurrió es que le quitaron un montón de condena y le indemnizaron. Anda. Pero claro, si llegan a hacerle una autopsia, imagínate. Imagínate tú, Claro, entonces igualito. no hay posibilidad, o sea, quiero decir, ciertamente no hay posibilidad de que eso ocurra, no es como antes cuando los tiempos estos de pues de la peste o de enfermedades así que te enterraban prácticamente vivo, que te ponían la campanita. O sea, aquí tiene que pasar muchos filtros hasta Ya. que eso pueda ocurrir. Y más porque comprueban, cuando hay un fallecimiento se comprueba todo. Comprueban el historial clínico, comprueban si ha ocurrido algo, te van a intentar reanimar por todos los lados. O sea, prácticamente hoy en día eso no puede ocurrir. O sea, y si ocurre, ya te digo, será un hecho aislado totalmente. O sea, no hay probabilidad.
Vale, vale. Me tranquiliza Me saberlo. tranquiliza saber que no te va a pasar. Sí, 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 sí. Vale. Me gustaría ahora, bueno, lo que me has contado de las amantes y de las familias y tal, se da el caso entonces, claro, al juntarse allí familiares que dices que puede ser que no se hable, claro, las familias, oye, cada uno se ha muerto alguien y van, pero a lo mejor no se llevan. Claro, Entonces, ha habido problemas y ha habido peleas claro, es y que bueno, y con date las cuenta que amantes, como dices tú, imagínate si encima le da, porque oye, también la amante puede ir allí a verle, pero no decir quién soy. claro, lo que pasa es que lo que no se sabe es si luego la familia, quiero decir, bueno, la familia pues probablemente sí las señalas y tal. O sea, te lo digo porque, a ver, un funeral es un evento. O sea, nosotros los funerarios realmente somos, en ese sentido, estás preparando una ceremonia, estás preparando un evento. Yo que he preparado una barbaridad de sepelios, estoy perfectamente capacitada para preparar una boda. O sea, ¿vale? Entonces, tú date cuenta que son momentos, solo te mueres una vez. Casarte, bueno, A saber, nacer, solo naces una vez también. igual, Entonces, solo te mueres una vez. Entonces, ¿qué pasa? Que ese evento, ¿vale? Eso, lo que es ese evento, date cuenta que para la familia es la última despedida que van a tener tuya. eh, y normalmente es una parte bastante buena para poder despedirte si no has podido despedirte antes. Ojo, porque aquí hay un distintivo. Quiero decir, hay procesos de enfermedad que la familia está muy cansada y no quieren hacer velatorio y es totalmente comprensible porque llevas hospitalizado meses y claro. no puedes. O sea, ya llega un momento que no Que puedes. necesitas descansar y Claro, ya. no sale de ti ver a tanta gente, pero en ocasiones a lo mejor en una de las mejores muertes que se puede tener, que es la muerte de una persona mayor, ¿vale? Que ha ocurrido de repente o en una residencia o lo que sea, es su última despedida. Entonces, hay mucha gente que no le ha visto en mucho tiempo y quiere honrarle de esa manera. Entonces, claro, te cuenta que ahí se junta todo el mundo. Todo el mundo que somos cada uno de nuestro padre y nuestra madre. Claro, Se juntan herencias. Se juntan tejemanejes familiares, se junta todo. sí. Entonces ahí te vas a encontrar que es un momento de shock emocional, de conflictos, y si se lía en Navidad, en la cena de Imagínate, Navidad, imagínate con un elevado nivel de tensión. O sea, que claro, no se ponen de acuerdo, no saben qué elegir, qué no sé qué, de todo. O sea, hay de todo. Entonces es un momento que tienes que medir muy mucho lo que haces y ser tremendamente profesional. O sea, ahí tienes que dar la talla. Entonces, como más que nada también porque la familia se va a acordar toda la vida de cómo lo has hecho. claro, Toda la vida. Entonces, claro, o sea, es un momento que se recuerda sí o sí. Ahí no puede fallar nada. claro. Y ahora también, fíjate, porque yo me acuerdo hace tiempo, bueno, hace tiempo y ahora todavía, y quién pasa la última noche con el muerto, que yo lo he hecho, tanto con mi padre Mm. como con mi hijo, y bueno, y en la familia, en mi familia, pues se lleva, ¿no? Y hay quien no, hay quien cierra la puerta y nos vamos a casa y mañana volvemos. Y a mí Sí. me da un poco cada uno, yo respeto, ¿eh? Pero yo pienso, si es que es lo último que vas a hacer ya por esta persona, que ya no está aquí, porque para mí ya no está, pero si te está viendo, que yo creo que en algún sitio anda, dirá, joder, qué rápido os vais a dormir, leche, en vez de aguantar ahí unas horitas más. No No, sé. te cuento, te cuento. Sí, como te está viendo, probablemente vaya contigo. Él tampoco está ahí. Claro, Entonces, probablemente vaya donde tú estés. En plan, vaya a tu casa, vaya a tu... O sea, quiero decir, no es algo físico y demás, pero es verdad que en ocasiones, claro, es que todo esto, María Jesús, depende de la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir que depende de la muerte? Depende de las horas de la muerte, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, fallezco un viernes por la tarde-noche, a mí me recogen, pero el velatorio no es hasta el día siguiente.
¿vale? Pero hasta el día siguiente por la noche a mí no me pueden ni enterrar ni incinerar, porque tienen que haber pasado 24. Por tanto, nos vamos al domingo. Entonces ya te juntas con Noche. un velatorio de 3 días, ¿sabes? Entonces en ocasiones cierran porque no es que yo me muera hoy y mañana me entierren, es que a Claro. lo mejor me entierran pasado. O, ¿sabes? Entonces, claro, se juntan como muchas noches, mucho tejemaneje de situaciones que en ocasiones las familias necesitan dormir porque al día siguiente tienen que estar otra vez desde por la mañana hasta por la noche. Entonces, claro, depende de la hora. Es que hasta para eso hay que, hay que saber, Es ¿sabes? verdad. Depende de la hora a la que tú te vas, le estás haciendo 3 días o le estás haciendo dos. Tú date cuenta que para una persona que sea una muerte traumática, de a lo mejor un accidente de coche o cualquier cosa imprevisible, son 3 días. Es muy mucho. Entonces, en Muy ocasiones, duro. sí, es muy duro. En ocasiones es muy complicado sostener 3 días porque la gente se desmaya, luego no sueles comer, no te encuentras bien, estás todo el rato cuando vienen a hablarte expresando lo mismo, en la misma energía. Entonces, claro, eso se les hace duro. Sí que es verdad que en Madrid hay muchísima gente que cierra sala, se va a descansar y el día siguiente más, claro. Entonces, claro, todo eso depende, ya te digo, de la hora de fallecimiento, de la hora que te den de entierro, de incineración, de todo. Entonces Ujú. también ahí hay un motivo, ¿sabes? Claro. Muy bien. ¿Y tú, cuando tienes al fallecido delante, tienes alguna rutina? ¿Tú hablas con ellos? ¿Haces alguna cosa? Aparte de tu trabajo, o sea, no me refiero a lo que haces profesionalmente, sino a lo que haces tú como persona. Sí, a ver, no es rutina porque a lo mejor en ocasiones no es en ese mismo momento, ¿sabes? Pero a lo largo del día, cuando yo me voy, si no es en ese momento, obviamente siempre sientes con un poco de compasión a la hora de, o sea, como que lees lo que le ha pasado, en ocasiones la familia te lo contaba. Yo me era más duro cuando la familia me contaba la historia que cuando directamente no había contratado yo el servicio, no contrataba y de repente llegas y te encuentras con un fallecido. Pues siempre hay un pensamiento mío en todos, en ese mismo día o al día siguiente, en el que desee buenas intenciones, sienta compasión y le pida a Dios que vaya por él. Siempre, en todos. O sea, en todos. Es verdad que esto causa controversia porque hay veces que la gente me ponía, cuando contaba estas cosas, yo antes no contaba nada de esto porque al yo dedicarme a una rama de la sanidad, toda la base sanitaria es un poco todo un método científico, ¿no? No es tan espiritual. Entonces, como que antes como que me daba miedo que me desacreditaran o que pensaran a lo mejor pues que yo rezaba o yo ponía ciertas velas o tal, que también pongo velas. Pero vamos, que no le pongo vela por un fallecido en concreto, sino que yo pongo velas para las ánimas benditas porque me encanta y para Dios y para todo, ¿vale? Pero sí que es verdad que antes no hablaba de esto por miedo a que alguien desacreditara mi trabajo a nivel quirúrgico en lo que yo hacía. Pero ya me da igual, ¿eh? Ya te cuento todo. Sí, sí. ¿Sabes? Pero, ¿qué ocurre? Que hay gente que te dice, no reces por... A mí me decía, no he leído muchos comentarios que dicen, no reces por ellos porque ellos no te han pedido que reces porque no tal. Vale, pues mira, no te lo tomes como para que sea ese fallecido. O sea, quiero decir, tómatelo con una visión global. Yo rezo por el alma de los fallecidos. Que no quieres que rece por Exacto. el tuyo, tranquila. Si es que no es una cosa, es una intención, una intencionalidad, no es una cosa personal que yo esté pidiendo. O sea, yo pido por los míos, obviamente. ¿Qué pasa? Que toda persona que pase por mis manos, obviamente estoy con él. Entonces, voy a desear buenas intenciones a eso, pero no creo que haga mal a nadie deseando buenas intenciones. Y si no, que no Evidente, se lo tomen así, sino que sea por las ánimas benditas del purgatorio, que las pobres también necesitan que recen por ellas. efectivamente. ¿Sabes? Y son las que más lo necesitan. Entonces, en concreto, no es que tenga un protocolo ni un ritual, pero siempre hay un pensamiento de buenas intenciones hacia ese fallecido. Y luego, como pongo muchas velas, sí se puede decir que pondría una velita por cada uno, pero como yo estoy poniendo velas todos los días y todos los días veo fallecidos, es constante. Entonces, sí, sí me gusta por lo menos tener ese detalle de rezar por ese alma. No Sí que sabes. sí. Más que nada porque no se sabe si alguien va a rezar por ellas. Y si alguien no reza por ellas, ya estoy yo, ¿sabes? Con esa buena intención y esa compasión, que al final el ser humano sin compasión estás aquí para servir, para ayudar. Pero yo no solo ayudo a la familia a lo mejor en un momento de hacer esto, yo ayudo al que se va también, que es con el que yo he estado realmente, Sí que ¿sabes? sí. Y por Así que... ejemplo, los que son incinerados, ¿tú también los lloras o no?
Sí, es que a ver, yo entro, mi paso es justo antes de la incineración o del entierro, o antes del velatorio, depende, Cuando ¿vale? estamos expuestos en el tanatorio. Cuando se van a exponer, ¿vale? O a veces me lo bajan, le realizo lo que es la conservación o el embalsamamiento y luego se los llevan. Pero sí, o sea, yo estoy previo a que se entierren o incineren. O sea, al final yo soy la última por la que pasan, Claro. Es que te ¿sabes? iba a decir, a lo mejor llevaste a mi hijo, pero no, porque mi hijo tenía 17 años y tú tenías 19, ahí todavía no habías Claro, empezado. no, ahí no. Empecé con 22, 20, 20, sí, con 22 Claro. cuando hice mi primer fallecido y con 23 ya sí, eso es. Y yo, por ejemplo, que te he visto entrevistas que te han hecho, sé que tú, estando en tu puesto de trabajo, notas presencias. O sea, tú, te he preguntado lo de las ECM, si tú crees en la vida después de la muerte, pero ¿tú realmente crees que están cerca? A ver, yo te cuento. Yo no soy medium. Quiero decir, hay una parte que hay personas que tienen esa capacidad, esa mediunidad. Sí. También esa mediunidad se ejercita. Quiero decir que, no, que es una cosa que podemos tener todos. Mm. Entonces, yo a mí sí que me ha pasado que de un tiempo atrás es como que he canalizado de esa manera y me ha empezado a venir como muchísima información. Antes, pues no, pero también es verdad que antes no me venía porque yo estaba como muy cerrada a esa información. Entonces hay gente que te cogerá y te dirá, pues yo no he notado nada en mi vida. Es que no lo vas a notar. Es igual gente que es atea y me dice, pues yo no creo que haya Dios. Es que no vas a conocer nunca a Dios si piensas así. Quiero decir, pero todo eso puede cambiar. O sea, quiero decir que no es una cosa que digas un día sí y otra cosa no. Pero es verdad que si tú no estás preparado para la lección, no te va a venir ningún maestro a decirte absolutamente nada. Entonces, yo lo que sí creo es que en ocasiones yo sí que noto que hay personas detrás mía. En ocasiones también estoy recibiendo como información de repente, es decir, pues, por ejemplo, te cuento una cosa que me pasó, que yo muchas veces, como yo no soy medio ni veo nada, porque no veo nada, yo no soy capaz de ver nada, pero sí que es verdad que he estado con gente que sí que ve, que sí que puede ver. Y yo creo en todo lo que no se ve, ¿vale? Entonces yo tengo fe ciega en todo lo que no se ve. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor he estado haciendo un fallecido y a mí me viene cualquier tipo de información, es como una información que no es tuya, que no sabes por qué te viene. Pues una vez me vino como una imagen de un barco, ¿vale? Me vino una imagen de un barco. Entonces yo pensé, bueno, pues vale, pues o bien es mi imaginación o bien soy yo en mi cabeza o tal, pues ya está, no le das importancia. Y bueno, realizo lo que es el embalsamamiento y demás y para exponerlo, para poder exponerlo, querían ponerle unas fotos. ¿Vale? Bueno, pues las fotos, adivina qué había. Ese Barco. barco, claro. Él tenía un barco y salían las fotos con el barco. Y Madre yo mía. previamente, o sea, quiero decir, es como información, no es... ¿cómo explicarte? Es que no te sé explicar. Es como energía, es pura energía. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor estás haciendo cosas y yo miles de veces he pensado que un compañero mío estaba detrás y le he hablado, en plan, haz esto, haz lo otro, tráeme esto, tráeme lo otro. Y no era mi compañero, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que sí que se nota. Lo que pasa es que tienes que estar eh, como abierto a querer notarlo o prestarle atención. Porque a veces piensas que es que te ha dado un escalofrío tal y que no pasa nada. Y no, es que quizás no estés tan solo como te pensabas. Solo que Claro. porque no lo puedas ver no quiere decir que no esté ahí, que no exista. Normalmente en los sanatorios y donde estoy yo siempre hay mucha carga, mucha energía. Entonces es conveniente, hay muchísimas veces que fallecemos y el propio espíritu no sabe que ha fallecido, no sabe dónde está. Entonces no sabe qué ha pasado. Entonces sí que es verdad que en ocasiones se pueden quedar ahí. También en ocasiones van detrás de la gente que quieren. Quiero decir que, o sea, no es que se queden ahí y no se puedan mover, sino que a veces van detrás de quien es otro plano. O sea, es otro plano, pero es el mismo. Ya. ¿Sabes? Entonces, eso es un poco arduo, pero sí. O sea, sí, últimamente sí que a lo mejor me vienen más imágenes y demás, y sí que notas cosas, y luego pasan cosas, claro que pasan cosas. Yo, por ejemplo, que te decía de mi gato, le veo a veces que se queda fijo mirando a un punto, generalmente al techo, quieto, fijo, 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 pero que no pestañea. Y Sí, yo
te lo juro, a veces le digo, Mario, ¿eres tú? Baja y siéntate. O sea, ¿qué haces tú ahí arriba? Ponte aquí a mi lado. Y yo se lo digo, pero yo le pregunto al gato, ¿estás viendo a Mario? ¿Estás viendo a Mario? De verdad es que es como que me llama el pensar que está viendo algo ahí y Pero es que que, no es puede. que probablemente sí lo esté viendo. O sea, es decir, María Jesús, los animales y los niños lo ven todo. Lo que pasa es que cuando crecemos dejamos de verlo. Pero los animales siguen viéndolo. O sea, es decir, los animales ven todo. De hecho, en ocasiones, en ocasiones haces una foto y sale. Quiero decir que no estamos divagando, que esas cosas ocurren. Y en ocasiones tú entras a algún sitio y notas una presencia, o notas que hay algo, o notas. Pero es como tu intuición diciéndotelo. O sea, tú vas a saber perfectamente cuando estás acompañada. Y si no lo sabes, quiero decir, si en un momento no lo sabes y el gato está mirando, es que el gato ve cosas. Claro. Pero Y yo el perro también. cuando lo comento, a veces me dicen, bueno, pero es que los gatos cualquier hilito, cualquier y claro, yo miro y digo, a lo mejor una telaraña o Y no algo hay que hay ahí nada, arriba que se ya. mueve, yo no veo nada, ni telaraña, ni nada, digo, no. No, 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 es que algo dentro de mí me dice, es que está Mario. Pero Está claro, ahí, ¿por claro. qué tiene que estar ahí arriba? ¿Qué leche hace ahí No arriba? es que estén, sí, no es que estén ahí, o sea, quiero decir, el gato se pone así a mirarlo y tal cual, no es que estén ahí arriba. Hay una amiga mía que me dice que para la gente que lo ve, ¿vale? Para los que no lo vemos, pues no lo vemos, pero para la gente que lo ve, dice que distingue muchas veces quién es quién, o sea, quién está vivo o quién ha fallecido porque no se le ven los pies. Anda. Entonces, claro, están como un poquito más altos, ¿sabes? Como que no se le ven los pies. Entonces ahí sí que a lo mejor tu gato esté viendo, pero claro, está un poquito Que elevado. lo ve ahí. Claro. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, pues ahora ya para terminar quería comentarte, bueno, sé que estás escribiendo un libro, que lo tienes como a medias, ¿no? Sí, lo sigo teniendo como a medias porque he abierto al final el Centro de Estudios Funerarios, CESFUN, hacer el año, en este año, vamos, a principios de este año, y entonces estamos dando formación y lo he tenido que parar. Pero sí, o sea, en ese es un ensayo. Sí. Entonces yo te cuento cómo veo yo la vida eh, estando dedicándome a esto. O sea, es decir, cómo veo yo todo lo que ocurre y la forma de ver las cosas que tengo yo. No es nada de testimonios ni nada. O sea, no hablo de nadie, hablo de mi vida, de las Tu cosas que yo percepción. pienso. Eso es, y de lo que yo creo. Entonces, cada capítulo es un aprendizaje que he tenido yo, gracias a la muerte. Eso es. ¿Y para cuándo más o menos piensas tú que lo publicarás o qué idea Pues tienes? ya, pues, pues no tengo ni idea. Depende del trabajo, María Jesús, de que esté inspirada. Estoy muy alegre últimamente. Cuando estoy alegre tardo más. Cuando estoy triste me sale solo. Es No, verdad, ¿eh? eso pasa, pero eso me pasa a mí, por ejemplo, con las poesías. La poesía Claro, me inspira mucho más en la tristeza que en la tal alegría. cual. Tal cual. Y mira que el libro es súper alegre, pero como que estoy súper inspirada cuando estoy pasándolo mal. Cuando lo estoy pasando súper bien, ni lo abro. Claro, claro. ¿Sabes? Estás a otras cosas y no te apetece ponerte a... Claro, y luego cuando es verdad que cuando lo voy retomando, porque tengo la mitad, o sea, realmente tengo muchísimo escrito, pero cuando lo voy retomando, como me ha cambiado la vida, porque yo tengo una vida rápida, no sé cómo es la tuya, pero la mía es como que me pasan muchas cosas constantemente, ¿sabes? Sí. O sea, hay vidas más rápidas y vidas Que más la vida va rápido, sí que tengo esa sensación, pero pero que te mucho. pasan cosas a lo mejor es más lenta, Bueno, ¿no? Pues a mí me pasan como todo el rato cosas. Entonces, ajá. esta vida rápida de pasarme todo el rato cosas, pues al final cuando voy a abordar otro tema ya quiero hablar de otra cosa. Entonces, claro, es como que creo que como que no lo termino nunca, ¿sabes? Como que Se te amontonan los se me temas. amontonan vivencias. Sí. Exactamente. Que estoy pensando yo ahora, según te estoy oyendo, de una cosa buenísima, y es que a ti nunca te va a faltar trabajo. O sea, No, es verdad. es una cosa que no puedes tener ese problema de decir, ay, si la inteligencia artificial, no, 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 a ti No. no hay problema con eso. Sí, la verdad es que a mí me han mandado aquí para hacer esto y te las apañas como puedas. O sea, es decir, es verdad que esto al final es cirugía, o sea, quiero decir que lo tienes Sí, que realizar y demás. Entonces, es verdad que va innovando muchas cosas porque el sector cambia frecuentemente, porque las innovaciones quirúrgicas son tremendas, pero es verdad que esto es algo que es manual.
sea, yo no puedo teletrabajar, ¿sabes? Ok. Que a mí la gente que dice, no, yo A ver cómo teletrabajo, lo haces. es imposible. Efectivamente. Bueno, pues ya para terminar, voy a hacerte dos preguntas que estoy haciendo a todas las personas que pasan por el canal y es relativo al último libro que he publicado que se llama Inconmensurable Jesucristo 3.0 y es la vida de Jesús si llegara ahora a a este mundo en estos Sí. momentos. Eh, Quería preguntarte si tú crees en Jesucristo, si crees en Dios, vamos, y ¿qué crees que pensaría Jesucristo si apareciera ahora, si viviera ahora con nosotros? ¿Cómo sería? Vale, sí creo, sí, pero firmemente. De hecho, hago el único, el único motivo por el que yo creo que estoy aquí y que estoy haciendo todo lo que tengo que hacer es para ir al cielo. Yo, o Ujú. sea, mi meta en mi vida no es de aquí la meta, Mm. es de cuando me vaya. Sí. Del Ni otro plano. Efectivamente, mi meta es subir arriba, al cielo, con Dios, con Jesús, arriba, ¿sabes? Al cielo. Y creo tanto, tanto que le tengo miedo a Dios, no a la muerte ni a esto, sino a Dios, es decir, porque quiero ir con Él, o sea, simplemente. Entonces me da como miedo no hacer las cosas que Él dice, porque me cuestan. Es decir, me cuesta más ser buena que ser mala. Y entonces con esto te respondo a la segunda pregunta de Jesús. O sea, es decir, fue tan sumamente impecable en absolutamente todo lo que hizo, ¿vale? Es tal el desconcierto que creó en una sociedad en ese momento que actualmente nos vendría increíblemente bien que estuviera ese señor aquí, de verdad. O sea, es mi opinión. Yo ya estoy enamorada de él, ya lo estoy. Pero es que, es que si viene, iría detrás de él, pero vamos, sin dudarlo. La cosa es que fue tan tremendamente revelador y entendió tanto de lo que se trata esto, que lo intentó decir y le tomaron por loco. Pero es que ahora actualmente, María Jesús, me parece súper importante en esta crisis de fe que hay, que también actualmente está como más en ebullición, que eso también me gusta mucho porque es como que el bien también se está dando a conocer. Es súper importante entender de lo que se trata esto. Porque yo creo que hay gente que no, que ha perdido el foco, que no sabemos. O sea, realmente entender la vida es entender la muerte, porque es exactamente lo mismo, ¿sabes? Entonces yo creo que sería muy importante la visión de Jesús si estuviera aquí, el poder él comentarle a todo el mundo, el ver que la muerte no es el final, el ver que existe la vida eterna, que es que te lo está diciendo, que es que está escrito, que es la palabra, o sea, que es que si es que no hace falta hacer absolutamente nada más que abrir la Biblia y leer, y ya está, y te viene todo ahí, si no vamos a inventar nada. Entonces, Efectivamente. yo como lo único que quiero es ir con Dios, o sea, porque es lo único que quiero, y yo no me voy de aquí ya porque no puedes hacer eso. Yo siempre se lo digo a mi madre, digo yo, mamá, nunca me suicidaría y nunca me suicidaría porque eso se en contra totalmente de esto, y lo mismo me vuelven a mandar aquí otra vez y peor, ¿eh? Y peor. Entonces, la verdad es que sí. Esto, además, me parece que la fe es un ejercicio de todos los días. Y la fe es muy difícil sostenerla, ¿vale? Pero yo desde que la descubrí es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. O sea, el saber que a mí, que me siento amada, que se me quiere y que además es un tema que podría hablar 300 horas sobre Dios, sobre Jesús, sobre la religión y sobre la muerte, es un tema que podría estar hablando todo el día, porque es el tema yo creo que más bonito y lo único que merece la pena. Jesús fue un terrorista pero del amor, un terrorista. O sea, entonces, ¿quién si no, si no hubiera sido Dios, que bajó aquí como con su forma, quién Claro. si no hubiera logrado todo lo que se logró? Entonces, la verdad que encontrarme con él a mí me parece impecable. O sea,
Me encanta oírte, me encanta de verdad. O sea, me parece maravilloso todo lo que hablas, todo lo que dices, el entusiasmo con el que hablas de todo. Es que de verdad, qué alegría haberte encontrado. Yo creo que he nacido para encontrarte. Fíjate, A te voy tener a contar charletas. mi... Claro que sí. Mira, sobre mi libro te diré que la frase que de mi libro es que dice Jesucristo 3.0. Dice, he venido de vuelta al mundo, a estar entre vosotros, no para cambiar el mundo, sino para recordaros que vosotros tenéis el poder de hacerlo. Y es que creo que es lo que se nos ha olvidado, el amor, el querernos. Mira, el otro día hice una entrevista a una escritora de Paiporta y me dijo, yo encontré a Jesucristo, o sea, yo encontré el amor cuando nos pasó lo que nos pasó y venía gente de todas partes a ayudarnos. Y claro, tú ves la marea de personas, que yo todavía me salen vídeos de personas que iba allí, venga a ayudar, y yo digo, es que ahí estaba Jesucristo. ¿Y por qué no puede ser así siempre, querernos siempre? Pero ¿por qué tenemos que estar tan polarizados? Y si en todo, absolutamente hoy en día, en todo, tenemos que estar encontrándonos, peleándonos, discutiendo, pero si es que todo es más fácil que todo eso, que es querernos, amarnos. Lo que pasa es que el mal está como muy normalizado y yo sí que creo en el mal, ¿eh? El mal yo creo que sí existe y creo que está normalizado. Lo que pasa es que en cuanto, o sea, que el mal es una mosca en comparación al poder que tiene el amor y Jesús en este caso. Entonces, lo tenemos muy normalizado, pero sí que es verdad que hay una cosa importante que dices, es que todos le llevamos dentro y puedes conectar con él en el momento que quieras. O sea, yo estoy todos los días hablando con Dios, es constante mi conversación. Como tú con tu hijo, que al Sí, final está arriba y te puede ayudar más porque está con él, yo estoy todo el día hablando con él. Y o sea, lo que es importante es incorporar esa figura para potenciar nuestra fe, incorporar la figura de Dios a nuestros días, tratarle como un amigo, pedirle cosas que te va a responder, si es que te va a responder, si es que al final, ¿quién va a saber más de ti que él? ¿Sabes? Pero exactamente. en la Dana, por ejemplo, sí que se vio muchísimo y yo creo que ahora hay un resurgir a nivel espiritual. Yo le Sí, encontré en el dolor, es decir, no creo a ver, puede haber gente a lo mejor más avanzada que yo que le pueda encontrar cuando no es el dolor, pero es verdad que en testimonios y todo lo que yo he leído, normalmente le solemos encontrar en el dolor. Cuando tocas fondo, te agarras a él y te manda lo que claro. a mí me gusta llamar la cuerda auxiliar que te hace así, te baja la cuerda auxiliar, tú te agarras, Y te ala, subes y para y arriba. ya, eso es. Entonces, yo la verdad que como siempre he tenido respuesta, cuando le he llamado, yo le voy a servir siempre, ¿sabes? Y me gusta pensar en hacer las cosas sabiendo que él me ve, porque soy mucho mejor persona, muchísimo mejor todo. O sea, no hay ego, no hay tonterías, ¿no? Como quien dice. Entonces, me gusta saber que él entendió lo importante y que hay mucha gente actualmente que quiere también entender lo importante. Claro. Yo creo que eso también te lo hace el estar cada día viendo cómo terminamos, que en realidad no se acaba, se empieza. Pero, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos todos? Entonces es cuando te hace ver las cosas de esa manera. Yo Sí, creo, sí, no, no, es lo que te digo y lo que te he dicho y que es la frase con la que he empezado. Y es que esto no es para tanto. Si es que realmente no pertenecemos aquí. Yo no creo que pertenezcamos aquí. Pertenecemos al otro lado. Lo que pasa es que te mandan aquí porque tienes que avanzar, claro. claro, ¿Sabes? Pero de donde tú eres no es esto. Así que- exactamente. Qué bonito. Bueno, se me ha olvidado hacerte una pregunta y me parece interesante que viendo que, aunque hemos hablado de libros, pero sí que me gustaría que nos recomendases algún libro que hayas leído tú referente a la muerte o al ECM o a lo que tú quieras. A ver, Recomiendas. el libro de los libros, que a mí me parece que es La el bomba, manual que creo que todo el mundo debería leerse, es de la autora de Las fases del duelo, una psiquiatra muy reconocida, que es Elizabeth Kubler-Ross, que bueno, dedicó toda su vida a la muerte y los moribundos y hizo un muestreo de 30.000 personas que habían fallecido clínicamente y luego vuelto a la vida y todas contaban lo mismo. Y entonces se llama La muerte, un amanecer.
y para mí es el libro de los libros. Eso sí, no es para todo el mundo. Hay que leerlo con la mente abierta, quiero decir, ¿vale? Y comprendiendo el contexto y comprendiendo que era una persona bastante espiritual. No es un libro clínico, pero me parece que es una investigación científica muy interesante para saber un poco dónde vamos. Ajá. Así ¿Dónde que vamos? ese sería mi libro de recomendación. Sí, sí, pues me la apunto, vamos, que se me... Yo otra cosa no, pero la mente la tengo muy abierta, o sea que, por la cuenta que me trae. Bueno, Lucía, pues si hay alguna cosa que no te haya preguntado y que te apetezca contarnos o lo que sea, pues tenemos unos minutillos todavía. Pues nada, simplemente lo que muchas veces cuando hacemos charlas, las formaciones y demás, tengo una pregunta para ti. Ah, Sí, porque sí, nosotros bueno, siempre preguntamos, siempre sabemos hacer preguntas y demás, y le preguntamos a cada uno porque te define mucho una persona. Entonces, para ti, ¿qué es la muerte, María Jesús? para mí la muerte a día de hoy es reencontrarme con dos de las personas que más he querido y más quiero en mi vida, que son mi padre y mi hijo. Y ya te lo he dicho que tengo a la misma a mi hijo aquí, a mi otro hijo allí, pues no es continuar la vida, o sea, continuar el camino por el que no es, para mí no es un fin, es un seguir, continuar. Continuar. Sí. ¿Ves? Pues muy bien. Sí, sí, sí. Que sí que te digo que estando aquí no tengo prisa en irme. A lo mejor si no tuviera mi otro hijo, pues diría, bueno, pues yo ya me voy a Ya. ir. Pero teniendo aquí a mi otro hijo, vamos, que no me quiero ir, que no me quiero ir. Que mi hijo Claro. está con mi padre, está tan a gusto y yo no tengo prisa. Y yo quiero ver a mi hijo, pues, casarse y quiero conocer a mis nietos y quiero ir a Egipto y quiero hacer muchas cosas aquí todavía. O sea que... Pero bueno, que sé que luego vendrán a recogerme porque tengo la certeza de que van a venir. Y tengo más gente, ¿eh? Tengo a mis abuelos, tengo tíos, tengo primos. Vamos, pues no tengo gente. Otra cosa no, Ya. pero gente al otro lado tengo. Yo también tengo mucha. También tienes mucha. Sí, que vi que además a tu abuelo fue el Sí, primero que sí, tú sí, oye, acondicioné. trabajaste con él. Yo le dije a mi abuelo en vida, tú fíjate, le decía, abuelo, me tienes que dar señales, me tienes que contar cómo es el otro lado. Y el hombre me decía, si puedo, sí. Claro. El que ¿Sabes? diría, a ver si puedo yo, por mucho que quiera. Y al final fue, curiosamente, el primer fallecido que yo hice dada de alta como funerario fue él. Sí, prácticamente me regaló su muerte. Sí, Fíjate, aprendí con él y fue, no sé, fue un momento súper íntimo porque la gente dice, ¿cómo? Es verdad que a lo mejor hay gente que le afecta más o menos y demás porque es una persona conocida. Cuando tú claro. acondicionas o haces una práctica tanatológica a alguien que no conoces, es más sencillo. Pero yo lo viví con un momento tan íntimo que quién mejor que yo te lo va a hacer, que la verdad que me reconfortó mucho saber que lo hice yo, que compartí ese momento con él. Y sí, bueno, más o menos en todas las señales que fui recopilando, sí me dijo cómo era el otro lado. Y me dijo Claro. que había mucha paz y que se estaba bien. O sea que sí que pudo decirme cómo era. Claro, claro. ¿Sabes? La verdad es que en todas las ECM es otra cosa, no, pero que son gente que no se conocen y que te cuentan su... y todos que sin mucha paz, que si tal, y dices, madre mía, pues qué maravilla, que es Nadie quiere maravilloso. volver. Claro, claro, es lo que pienso yo, con razón, que se supone que vienes con memorias del otro lado, con razón yo de pequeñita estaba diciendo que a ver cuándo me iba, Claro, ¿sabes? porque Porque si todavía no te me quedaba, recordaba claro, te quedaban todavía reminiscencias de todas aquel aquellas cosas, claro, anterior, claro, de aquel claro. año anterior, qué bonito. Y ahora que han pasado, bueno, de que murió tu abuelo, pues habrán pasado 9, 10 años, no sé, más o Sí. menos. Mm. Vale, y tú piensas, "Jo, hice esto o hubiera hecho esto otro, ahora que ya tienes mucha más experiencia en el tema. En su momento, como contaba con esos medios y con esos recursos, lo hice como buenamente pude. O sea, es decir, quizá ahora hubiera sido otro tema porque cuento con todo este bagaje y con todos los fallecidos que he hecho y demás.
Pero quizá ahora sí hubiera hecho el servicio de otra manera, pero como en ese momento no, o sea, muchas veces cuando pienso estas cosas, para no culparme mucho, siento como compasión por mí misma, decir, pobre de mí, que la pobre no tenía medios, no tenía nada, no sabía cómo Claro, hacerlo, y fíjate, ¿sabes? Entonces no me viene la cosa de haber cambiado, quizá a lo mejor lo hubiera hecho de otra manera, pero también en ese sentido no, yo no daba para más. claro, 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 efectivamente. sí. Bueno, Lucía, pues me ha encantado conocerte, de verdad, charlar contigo. Es que me parece maravilloso oírte y cómo lo cuentas y todo. Me has dejado mucha paz de corazón. Pensar, pues cómo hablas tú de este tema, que bueno, para mí, pues como madre, pues es tan importante. Y espero contar contigo mucho. Cuando quieras. Esta charla entre amigas que no se pierda, cuando Y quieras. de hecho, hoy estando las dos en Madrid, pues un cafetillo un día tampoco está Cuando de más. quieras Así también. que, Eso es. pues nada, Lucía, cuídate mucho, te mando muchos besos y hasta otro ratillo que Eso charlemos es. de este tema o del que vayas surgiendo. Así Muchas que gracias. un beso enorme, bonita, y gracias. Cuídate. Chao.